También comentarles que en este contexto de la crisis de seguridad que vive Ecuador, como es de conocimiento público, hasta este miércoles 17 de enero el Ministerio de Educación ordenó la no presencialidad en todos los establecimientos fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares del país, así como la modalidad de teletrabajo para todo el personal que labora en las instituciones educativas, lo que ha generado en este caso que las clases miren a la virtualidad. En medio de este escenario, la Unión Nacional de Educadores alertó de una supuesta presencia de personas armadas ingresando a las salas virtuales donde imparten clases los docentes. Desde la UNE se ha pedido declarar en emergencia la educación y salud con el fin de incrementar sus presupuestos y priorizar políticas públicas y sociales. Asimismo, trabajar en planes de riesgo para las instituciones educativas sobre situaciones de cómo actuar frente a amenazas de cochebomba, balaceras, presencia de bandas delincuenciales, entre otros. Vamos de inmediato con un reporte de Rolando Goyes para conocer el pronunciamiento y esta denuncia que hace la Unión Nacional de Educadores. Rolando, te escuchamos. Corapa informa. Y el país se integra, sí, Elba. Seguimos con más información y le saludamos desde el centro norte de la capital para conocer cuál es la postura que tiene la Unión Nacional de Educadores una vez que se conoció estas denuncias de personas armadas que habrían ingresado a las clases virtuales para hacer amenazas tanto a docentes como alumnos. Desde la Unión Nacional de Educadores se ha pedido que el Ministerio tome acciones al respecto. A propósito de esto, desde el Ministerio se ha señalado que se ha hecho un monitoreo y que se han detectado 36 amenazas de tan solo el 0.23% del total de instituciones educativas. Para conocer cuál es la postura que tiene la UNE, qué se va a hacer y también cuál es el llamado nuevamente al Ministerio de Educación, vamos a conversar con Andrés Quispe, quien es el presidente de la Unión Nacional de Educadores del país. Andrés, bienvenido a los medios comunitarios. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Lo señalaba ayer, la Unión Nacional de Educadores presentó esta denuncia, una grave denuncia que habrían sufrido ya varios maestros. ¿Ustedes qué tienen de reporte? Bueno, primero queremos señalar que la improvisación, la incapacidad y el silencio en emergencias de seguridad como estas también son una amenaza para la vida y la propia seguridad. La Unión Nacional de Educadores decidió hacer público los videos una vez que vimos que en la autoridad educativa existía un silencio. Y ese silencio hoy está ratificado cuando el Ministerio dice solo hay 36 alertas de más de los 15.500 planteles educativos. Señor Ministro, de esas 36 alertas, ¿cuántas alertas están relacionadas con docentes que en el trabajo presencial ya fueron vacunados o tienen amenazas? Eso usted no lo ha señalado. Tampoco se ha señalado si es que ya están actualizados los protocolos para el sistema educativo, escuelas, colegios, universidades, ya para retornar a la presencialidad. La Unión Nacional de Educadores conoce y estamos conscientes que papá y mamá deben salir a trabajar. La actividad económica no puede pararse, pero es obligación del gobierno garantizar que ningún derecho y ningún sector se paralice, y por eso es que nosotros demandamos que se retorne a la presencialidad, identificando las realidades del urbano y rural una vez existan las garantías necesarias. Y eso implica actualizar protocolos, dotarle a la educación y a la seguridad de los presupuestos y de las políticas públicas necesarias. Por eso insistimos en que se declare en emergencia la educación y al sector de la seguridad y que se permita de mayor medida la participación de las familias y la comunidad en los procesos educativos que actualmente varios acuerdos ministeriales no lo permiten. Ahora se cuestionaba cómo es posible que una clase virtual, cuando tiene un link exclusivo, puedan ingresar estas personas. Primero, así como la policía y el ejército están desarrollando todo lo posible para devolverle la seguridad al país, sin tecnología necesaria, sin logística necesaria, sin movilización necesaria, los médicos tampoco han dejado de atender las casas de salud. Y en el caso de los docentes, si el maestro o la maestra no pagan el internet, no se conectan con sus estudiantes. Si las familias no pagan el internet, no se conectan. ¿Quiénes están garantizando en los hechos la educación? Familias y magisterio. Frente a eso es que los docentes estamos utilizando, señor Ministro de Educación, varias plataformas. La plataforma que usted dice que se está utilizando, Teams, no es así. Esa se utilizó en la pandemia de la COVID-19. Varios estudiantes y padres de familia ya no se acuerdan las contraseñas. Pierde el tiempo diciéndoles que cambien la contraseña. La principal plataforma que estamos utilizando es el Zoom.
No está estandarizada una sola plataforma. Eso de por sí ya le vuelve vulnerable a la educación virtual, porque no existe un entorno virtual que permita a toda la comunidad educativa trabajar de manera unificada, por lo cual varios docentes están utilizando varias herramientas, varias aplicaciones, varias plataformas, y por eso es que le solicitamos al Ministerio de Educación, ya tiene las alertas del seguimiento del contingente pedagógico, jurídico, psicoemocional necesario, pero también presente la denuncia. Hasta ahora el ministro de Educación nos ha dicho qué va a hacer con los 36 casos, va a presentar a los organismos de justicia, qué seguimiento se va a hacer. Ya se entregó eso al Ministerio de Gobierno para que la policía haga las debidas investigaciones. Los 36 casos provienen de planteles educativos que están ubicados en las denominadas zonas rojas. Todo eso hay que investigar. Señor ministro de Educación, no puede ver las cosas descontextualizadas, separadas. Estamos en una crisis de esa seguridad y el sistema educativo no está excepto de las amenazas, y para no caer en falsas alarmas y en dimensión de la realidad es necesario investigar y no menospreciar ningún tipo de denuncia. Tal vez fue tardío este monitoreo que ha hecho desde parte del Ministerio de Educación, tomando en cuenta de 15.000, solo se ha logrado detectar 36. Bastante tardío. Como señalo, la Unión Nacional de Educadores decidió primero capacitar al magisterio a través de en vivos, en las redes sociales, a través de infografías, de videos que la comunidad educativa lo ha visto en otros canales de comunicación. Le solicitamos a los maestros que presenten la debida denuncia frente a los rectores, a las zonales y distritos, porque así dice la ley. Una vez que veíamos que no hay mayor seguimiento, el seguimiento era: controlen a los profesores si se están conectando, vigilen a los profesores si están mandando tareas a través de la educación virtual. Eso no ayuda a la seguridad, a la salud mental. Una vez que vimos que no existía la seriedad del caso, decidimos denunciar de manera pública. Y ahora el Ministerio de Educación ha señalado que tiene 36 alertas, pero vuelvo a señalar, esas 36 alertas, ¿en qué contextos se están desarrollando? Provienen de docentes que trabajan en planteles educativos denominados en las zonas rojas, provienen de maestros que previamente ya fueron vacunados o amenazados en su vida. Eso es lo que el ministro tiene que decir, porque si hay casos de maestros que previamente ya fueron amenazados en sus actividades presenciales, ya es otra realidad. El ministerio debe darles todas las garantías, el gobierno debe desarrollar toda la investigación. Eso es lo que nos motivó a hacer públicamente. La Unión Nacional de Educadores no es Ministerio de Educación. Lo que está en nuestras manos lo resolvimos: desarrollar materiales pedagógicos, materiales desde el plano de la psicología, desarrollar el respectivo proceso de asesoramiento para que nuestros colegas presenten las denuncias. La autoridad educativa debe ir más allá, ellos tienen los recursos, ellos tienen alrededor a las instituciones de Estado para que actúen de manera inmediata y no estemos esperando que este acontecimiento tenga realidades más tristes o fuertes. Precisamente, ¿qué ha pasado con estos docentes que han sido amenazados por los denominados vacunadores? ¿Tienen algún resguardo especial? ¿Qué ha pasado con ellos también? Que fue una de las exigencias que ustedes lo hacían como Unión Nacional de Educadores. Absolutamente nada. Nosotros decidimos aceptar un llamado que nos hizo el Ministerio de Educación a una reunión con equipos de asesores del ministro y una subsecretaria. El ministro hasta ahora no se reúne con la Unión Nacional de Educadores y decidimos aceptar porque teníamos las denuncias en nuestras manos. En esa reunión entregamos denuncias de la Fiscalía, de padres de familia y de docentes. Denuncias que los niños tienen que pagar $1 para ir al baño, niños y niñas. Denuncias con informes de la policía, que precisamente la policía hace todo el seguimiento respectivo, recomienda que ese docente debe ser trasladado y hasta ahora no se nos entrega. Se nos ofreció armar unas mesas técnicas y hasta ahora esas mesas técnicas no se han armado. Le entregamos propuestas de cómo deben actualizarse los protocolos y hasta ahora no se arma la mesa técnica para actualizar los protocolos. Es decir, no hay voluntad política. Se habla de todo en este país. Se habla de revisar el precio de los combustibles, se habla de la necesidad de incrementar el IVA, pero no se habla, por ejemplo, de la necesidad de bajar las tarifas de la internet y de la energía eléctrica a los hogares que tienen estudiantes, para que no se detenga el proceso de enseñanza y aprendizaje que, como señalé, en los hechos somos las familias y los docentes quienes estamos garantizando con nuestros recursos que no se detenga la educación, tomando en cuenta que hay cerca de 10.000 maestros que no fueron equiparados, maestros y maestras que no se les ha pagado los décimos y los derechos de ley acumulados, a pesar que en el rol de pagos sale que ha sido pagado,
maestros que no se les quiere respetar el proceso de ascenso al cumplir más de 25 años de servicio. A pesar de toda esa realidad y crisis en nuestros hogares, no hemos dejado de pagar el internet porque somos conscientes de que no podemos desconectarnos y de atender todas las necesidades que tienen nuestros estudiantes, que de paso no son solo necesidades pedagógicas, señor ministro, son necesidades en el comportamiento, en toda esta crisis, y eso también nos ha obligado a los docentes a revisar nuevos contenidos, y que lo hemos hecho de manera gustosa, pues estamos conscientes de la crisis que están enfrentando los hogares. Paralelo a lo que puede hacer el Ministerio de Educación, ¿cuáles son las acciones también que ustedes van a desarrollar como educadores, como profesores? Bueno, el país debe conocer que se le ha entregado una carta el segundo día de mandato al presidente. El tercer día de gestión se le entregó la carta al ministro de Educación y se ha entregado la misma carta a 17 gobernadores. Carta que tiene la problemática educativa, propuestas de carácter económico y educativo. Vamos a volver a los gobernadores a presentarle propuestas frente a estos nuevos contextos de violencia. Estamos declarados en asamblea permanente, y si es que el gobierno busca utilizar a la vida, a la paz y a la seguridad como negocios o como caminos para aplicar paquetazos, nos estará provocando que nos movilicemos. La seguridad, la vida no pueden ser utilizados para aplicar paquetazos. Si hay otras medidas, presidente. Es como que si usted nos pregunta a estudiantes y a maestros si 1 más 1 es 2. Lógico que se necesitan recursos para esta emergencia, pero los recursos se pueden obtener, presidente, ubicando el 5% a la salida de capitales. ¿Quiénes mueven sus capitales al extranjero? Aquellos que movilizan a los paraísos fiscales, sectores pudientes. Regresemos al 5%, eso implica entre 300 a 400 millones. Ubiquemos un impuesto a las 100 empresas, a las 100 grandes empresas con mayor patrimonio. Eso implica otros recursos económicos que el país necesita. Cobre los impuestos a los que están evadiendo. No es justo que los sectores más pudientes, que los sectores con mayores ganancias no le contribuyan a este país. Volvemos a señalar, militares y policías brindándoles seguridad a pesar de que no tienen todas las garantías y todos los equipos necesarios. Ya vimos que el narcotráfico pagaba patrulleros o los mantenimientos en Durán. El personal de la salud, 24 horas trabajando para garantizar también la vida y la seguridad. Maestros y familias pagando el internet. Los sectores pudientes tienen que contribuir a este país. No pueden seguir amasando grandes fortunas como lo que acaba de señalar las instituciones financieras, que la banca ha tenido ingentes ganancias y resulta que uno de esos bancos es precisamente dueño de quien antes estaba en Carondelet. A los ecuatorianos no nos perdonan un solo interés. Cuando nos endeudamos en créditos educativos, cuando buscamos créditos para salir del país a buscar fuentes de trabajo, hoy mismo que estamos adquiriendo herramientas telemáticas para la educación y resulta que a los sectores más pudientes se les volvió a condonar las deudas o los intereses que tenían con el país, no con Carondelet, con el país. Bueno, al final también la Asamblea Nacional en estos momentos podría tratar un proyecto para ayudar a reforzar la seguridad en las instituciones educativas. ¿Ustedes han tenido algún acercamiento o cuál sería el llamado a la legislatura? Sí, también le hemos solicitado una reunión al presidente de la Asamblea Nacional. Estamos conversando con algunos asambleístas de la Comisión de Educación para solicitarle 3 cosas en concreto: que se le llame a comparecer al ministro de Gobierno, a la ministra de Gobierno y el Interior para hacer un balance de las denominadas escuelas seguras, del plan de escuelas seguras, donde están más de 200 planteles. Necesitamos conocer qué pasó ahí. Incrementó la violencia, se redujo la violencia. Esas 200 instituciones educativas están en nuevos contextos. Estamos solicitando que también vuelva a comparecer el ministro de Educación para responder a los problemas que actualmente hay y que se haga una evaluación de la LOI en el tema de derechos. No se ha cumplido con toda la equiparación, no se ha cumplido con la transitoria 33ª, con la entrega de nombramientos, hay mora patronal en el caso del IES, por lo cual los derechos de los y las ecuatorianas no pueden ser olvidados en este contexto de inseguridad y de violencia que vive el país. ¿Cuál sería el mensaje final también a los padres de familia y los estudiantes que están preocupados por esta denuncia también que se presenta? Bueno, en las siguientes horas vamos a realizar una rueda de prensa en conjunto estudiantes, comités de padres de familia y docentes, para contextualizar en términos más amplios lo que está pasando.
La violencia estaba ya en varios espacios educativos antes de los acontecimientos del 9 de enero. Mire lo que acaba de señalar UNICEF, algo que la UNE ya lo denunció tiempo atrás. Más de 700 menores en el año que culminamos han sido asesinados en el Ecuador, algunos de ellos al estilo sicariato. Nuestros niños y niñas están abandonando las aulas, están buscando salir de su país por pasos ilegales, o están siendo cooptados por las mafias de narcotráfico o están siendo asesinados. Para eso queremos volver a la presencialidad. Tenemos que volver a la presencialidad con aulas seguras, con políticas sociales claras, con presupuesto para la educación. Es urgente volver a la presencialidad, pero esa urgencia implica adoptar todas las medidas necesarias para no arriesgar la vida ni de niños, niñas, ni de las familias. Ayer en Cuenca se encontró un elemento explosivo al interior de un jardín. El 9 también se quemó un expreso escolar en el sur de Guayaquil. Se produjo una víctima de fuego cruzado de la institución 28 de mayo. Es decir, la educación no está aislada de los graves acontecimientos que estamos viviendo y por eso la UNE de manera seria ha presentado propuestas en el plano educativo, pedagógico y económico y no dejamos de conectarnos y de relacionarnos con nuestros estudiantes. En ese contexto nosotros queremos saludar la actitud que han tenido algunas universidades de trabajar en conjunto prestándonos sus profesionales para capacitar al magisterio, la Facultad de Filosofía de la Universidad Central, la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, que han destinado a sus profesionales en el plano de la psicología de la salud para poder desarrollar procesos de capacitación. Si ustedes revisan, el Ministerio de Educación comenzó a desarrollar esas capacitaciones luego de las acciones y pedidos de la UN. Le invitamos a un delegado del Ministerio de Educación a que nos acompañe. Se negaron hasta participar en eventos de carácter virtual. Por eso señalamos que la improvisación, el silencio y la incapacidad también son amenazas frente a la vida y la inseguridad. Queremos agradecer a Andrés Quispe, presidente de la Unión Nacional de Educadores, con quien hemos dialogado estos minutos sobre esta denuncia que se ha presentado el día de ayer, que se hizo pública, en donde varios sujetos habrían ingresado a las aulas virtuales y se habría amenazado tanto a profesores como docentes. Se ha pedido el seguimiento que se haga de forma oportuna de parte del Ministerio de Educación y se ha dado a conocer algunas de las estrategias que se han planteado para ir reduciendo estos niveles de inseguridad que vive el país, sobre todo en las instituciones educativas. Es el informe que les hemos llevado a través de Corape Digital TV. Con esto regresamos. Elba, tú tienes más. Corape, informa. Y el Ecuador se integra. Muchas gracias, Rolando, por tu reporte. Ahí estábamos escuchando a Andrés Quispe, presidente de la Unión Nacional de Educadores, que habló de las garantías que se debe brindar para los estudiantes y docentes y también de las amenazas que han recibido en las clases virtuales. Señaló que se encuentran en diálogos con varios asambleístas de la Comisión de Educación para que se llame a comparecer a la ministra de Gobierno y del Interior para conocer detalles sobre el plan Escuelas Seguras y conocer cuál ha sido ese balance desde que se ejecutó la iniciativa.